Buenos días, hermanos. Siempre es un gusto el poder estar en contacto con ustedes por medio de estas herramientas que tenemos. Le invito para que vaya buscando en su Biblia el primer libro de Reyes, el capítulo 19, y vamos a leer los versos del 4 al 7. Y hemos titulado esta meditación para hoy domingo, culto de las 7 de la mañana, Dios renueva nuestras fuerzas. Dios renueva nuestras fuerzas. Primer libro de Reyes, el capítulo 19 y los versos del 4 al 7. Y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Señor, sabemos de que tu palabra siempre es bendición para nuestras vidas. Ayúdanos para poder entender que en cualquier situación, Señor, donde nosotros sintamos que ya no tenemos fuerzas, tú, Señor, así como al profeta le renovaste esas fuerzas para seguir adelante, así también, Señor, nosotros esperamos que renueves nuestras fuerzas para seguir, Señor, en el cumplimiento de tan noble misión que tenemos, como es llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Siempre, Señor, pidiéndote por nuestra congregación, que nos protejas, que nos bendigas, que nos cuide, y dándote las gracias, Señor, también, porque hasta este momento tú estás con nosotros, por lo tanto vas a seguir estando, Señor. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. De toda esta historia nosotros podemos sacar tremendas enseñanzas para nuestras vidas, hermanos, aplicables a situaciones recientes como en este momento estamos viviendo y se nos han ocurrido. Permítame hacer un breve recordatorio del 2019. En lo personal, como pastor del Tabernáculo Bíblico de Zulután, yo catalogo el año 2019 como un año el cual nosotros como iglesia hemos recibido la bendición de Dios, recordando que tanto nuestro equipo de trabajo como a la congregación siempre hemos estado exhortando a poner en prioridad algo muy importante, como es agradar a nuestro Dios. Aunque como seres imperfectos en momentos fallamos, pero como Dios conoce nuestro corazón y nuestra condición, nunca, hermanos, si usted recuerda, Dios nos ha abandonado. Podemos decir que aunque hubo oposición, personas que quisieron dañarnos, lobos vestidos con piel de oveja, que lo único que buscaban era ser beneficiados trasquilando nuestras ovejas, no prevalecieron a la verdad, porque Dios, hermano, estaba con nosotros, y nosotros también seguimos el consejo que las Sagradas Escrituras hacen
cuando Gamaliel le habla aparte del pueblo y les dice, déjenlos, que si la obra es de Dios, va a seguir adelante, porque nos podemos encontrar peleando contra Dios, dijo. Y si no, dijo, eso va a desaparecer, lo cual nosotros de esa manera lo hemos visto. Pero ya el 2020 nosotros iniciamos con un lema que denominamos Renovando Fuerzas, el cual fue aceptado por toda la congregación, llamando así, usted recuerda, la primer vigilia de este año. Habiendo hecho, queridos hermanos y hermanas, un pequeño recordatorio de alguna de tantas victorias espirituales, y me expreso diciendo victorias espirituales, porque todo lo que hacemos nosotros en la obra de Dios, con el sentir que sale de lo más profundo de nuestro corazón, es que todo es de Él. Y el propósito en lo que nosotros lo hacemos es agradarle. Por eso es que nosotros le llamamos victorias espirituales, porque hemos visto en todo momento, en los proyectos, la mano de Dios ayudándonos, hermanos, protegiéndonos y haciendo que las cosas vayan funcionando. Por medio de las Sagradas Escrituras, nosotros somos enseñados a no dormirnos en los laureles, a estar siempre, como dice la Escritura, firmes, velando. Pensamos, porque muchas veces se nos ocurre de que como que no vamos a encontrar ninguna oposición, y es en ese momento cuando se nos presenta cierta situación que no esperamos, es donde nosotros debemos de recordar que tenemos un Dios, hermano, que no se goza con el sufrimiento de su pueblo, pero que sí permite ciertos acontecimientos, pero a la vez sabemos que siempre hay grandes propósitos, que nos deben de ayudar a no desfallecer. De lo expresado anteriormente, tenemos ejemplos de grandes victorias espirituales, y luego se produjo un gran decaimiento en la vida de personas que Dios ocupó para dichos eventos, los cuales lo hacen sentir a la persona que Dios está con él. Esa es la alerta para este día, y esto es en la vida del profeta Elías. Yo le invito, hermano, para que me acompañe en la lectura un capítulo antes del texto que hemos tenido, o sea, el primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 17 al 19. Aquí de lo que se trata, hermanos, es de que no había habido lluvia en Israel, y eso era porque el pueblo de Dios, dirigido anteriormente por el padre de Acab, quien hoy era el rey, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios no había permitido, hermano, que lluvia descendiera para la nación. Y eso había llevado a complicar grandemente, porque todos sabemos lo que significa la escasez del agua. Ya no digamos cuando la lluvia en sí, en los tiempos que toca, como el invierno que nosotros estamos esperando para nuestros cultivos, para volver a ver lo verde en el campo. Esta gente, hermano, estaba padeciendo todo eso. Inclusive el miedo de ellos era con respecto a los animales también, porque no había pasto para las mulas, para los caballos. Y eso es lo que estaba pasando. Entonces el rey sale con el mayordomo de él a buscar algo. Y es ahí donde viene el contexto que Dios le dice al profeta Elías que se enfrente con el rey Acab. ¿Quién era el que le echaba las culpas? Que todo eso se debía
a que el profeta Elías era el causante de toda esa desgracia que el pueblo estaba viviendo, que era la falta de lluvia. Por lo tanto, este rey Acab quería matar al profeta. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es lo que yo estaba anteriormente, hermanos, hablando. Verso 19. Envía pues ahora y congrégame, le dice el profeta al rey Acab, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Anteriormente a este evento es lo que acabamos de hablar, que había dejado de llover y la preocupación llegaba al extremo que le comenté con respecto a las bestias. Usted lo puede ver en este capítulo 18, en el verso 5, más despacio cuando terminemos. Entonces Dios le dice al profeta que busque a Acab y hará llover. Y el rey había buscado al profeta para matarlo. Y en ese encuentro, él le dice lo que el versículo 19 acabamos de leer, que necesita que congregue a todo Israel en el monte Carmelo y que también lleve a los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que todos ellos estaban bajo la cobertura de la esposa del rey, Jezabel. Una vez, hermano, reunido el pueblo en el monte Carmelo, algo precioso que sucede ahí, que creo que todos lo conocemos, lo vamos a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 18 y los versos del 21 al 24. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso, queridos hermanos, esa definición, si usted hace memoria, porque sé que nuestra iglesia, cada uno de nosotros somos personas que se nos ha inculcado siempre a escudriñar las escrituras. Esto puede recordar, hermano, en el libro de Josué, cuando él ya está anciano, que le habla al pueblo. Usted recuerda cuando le dice: si bien os parece, le dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, y ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros tenemos la convicción de siempre seguir sirviendo a Dios. Y eso, hermano, así como está poniendo en este momento el profeta Elías al pueblo a que se definan, hermano, a quién en realidad vamos a seguir. Y si decidimos nosotros seguir a Jehová, Dios de los ejércitos, hermano, sigámoslo como Él quiere que nosotros nos comportemos con Él, hermano. Definámonos como el profeta le está pidiendo al pueblo. También nos dice a nosotros que nos definamos, hermano. En realidad, si queremos nosotros seguir a ese Señor que vino a dar su vida por nosotros. Eso es lo que esta mañana también nosotros, por medio de la palabra, podemos agarrar para nuestras vidas. En el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Verso 22. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo, dice, prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo.
invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Yo creo, hermanos, que todos recordamos, todos conocemos esta historia. ¿Usted recuerda cómo comenzaron los profetas de Baal? Cuando cortaron el buey, cuando lo pusieron ya listo y comenzaron ellos a saltar, a clamar, a invocar a sus dioses. Y cuando ellos vieron de que no había ninguna respuesta, hermano, no existió ninguna luz para que ellos pudieran esperar en que los dioses a quien estaban, comenzaron ellos a sajarse con cuchillos, que era una costumbre de los sacerdotes de Baal, y derramando sangre, hermano, y hacían esto y hacían lo otro, hasta que llegó un momento en que ya no se pudo. Y por más que clamaron y por más que hicieron, gritaban, se tiraban al suelo, se golpeaban y no hubo respuesta, hermano. Y todavía usted lo puede leer todo ese capítulo que es muy bonito. Dice que el profeta Elías se burlaba de ellos y se reía. Grítenle más, que tal vez están dormidos, les decía, o tal vez están meditando para hacer esto. Y ellos gritando, pero no hubo nada, hermano. Mire qué tristeza. Entonces viene el profeta, pues, y a él hace lo que tiene que hacer. Y ya el buey lo corta, lo pone sobre leña. Y todavía, hermano, y todavía dice la Biblia que le dice a ciertas personas ahí del pueblo que agarren unos cántaros, que los llenen de agua y comiencen a mojar la leña, a mojar el buey. Y eso se hizo, hermano. Y dicen las escrituras que corría tanta agua que hasta la zanja, dicen, se llenó. Y entonces vemos ahí, hermano, donde la cosa cambia, cuando nosotros en realidad adoramos a un Dios vivo. La Biblia dice que de repente el profeta le clamó a su Dios y le dijo que era el momento de demostrar quién era él. Y si yo, le dijo, soy el enviado tuyo. Y la Biblia dice, hermano, y cuando la Biblia lo dice es porque así sucedió, que inmediatamente pasó como un lambido de fuego y consumió todo, hermano. Imagínese usted todo lo que el profeta, hermano, estaba viviendo en ese momento, viendo la respuesta de su Dios, viendo el apoyo de Dios en su vida. Y además de eso, cuando termina el evento, le dice al pueblo que agarren a los 450 profetas de Baal porque se le pueden ir, y él los decapita. Imagínese usted, hermano, ¿qué podría haber pensado? Aquí le invito yo de todo corazón a que meditemos un momento, hermano. ¿Qué siente usted? Tal vez no en un extremo como lo que acabamos de ver que sucedió en la vida del profeta, pero creo que es válido que usted y yo recordemos algunas victorias espirituales, hermano. Cuando en una enfermedad, cuando en una necesidad económica, cuando en algún problema familiar, alguna situación, hermano, en realidad que se ha salido de nuestras manos, y nosotros le clamamos a Dios y con mucho respeto le pedimos de que se manifieste en nuestras vidas, que si en realidad Él nos ha aceptado como sus hijos, que si en realidad la sangre del Cordero ha limpiado nuestros pecados y hemos sido adquiridos como pueblo de Él, que por favor se manifieste, que además de que queremos ver su gloria en nuestras vidas,
Queremos saber, así como el profeta debe haber sentido, si somos también nosotros sus hijos, si somos sus elegidos, hermano. Y cuando esto llega, así como llegó a la vida del profeta, yo le invito para que en este momento usted piense, ¿qué sentiría? Yo me quiero meter en la vida de Elías. Yo digo, hermano, que haber sentido algo como un orgullo, pero un orgullo dentro de lo bonito, un orgullo con agradecimiento a su Dios. Gracias, Señor, por esta manifestación de poder. Gracias, Señor, porque eres el Dios que yo he predicado, eres el Dios que yo he creído, Señor, y has confirmado que yo, Señor, soy tu siervo, que yo, Señor, soy ese profeta elegido que tú has mandado para que predique todas las naciones, Señor. Para mí, hermanos, y si estoy equivocado, pues pido disculpas, pero para mí es una tremenda victoria espiritual. Y uno podría pensar que al llegar algo, así como llegó a la vida del profeta, una demostración de lo que es Dios, del poder de Él, y confirmando el llamamiento del profeta, así pueda llegar a su vida y a mi vida. A mi manera de pensar, creería que yo jamás, hermano, voy a volver a sentir como un miedo hacia cualquier otra situación que se me enfrente. Yo eso podría pensar en el momento, hermano. Yo creo que las personas que estamos ahorita por medio de esta herramienta, escuchando esta palabra de Dios, creo que podríamos estar en esa misma sintonía de pensar que cuando Dios ha actuado en nuestras vidas de esa manera milagrosa, hermano, porque es algo milagroso, uno piensa de que ya cualquier otra situación que se levante en su vida no nos va a nosotros en ningún momento hacer dudar. Y es aquí, hermano, donde yo muy humildemente le quiero recordar lo que acabamos de decir momentos atrás. Cuidado con dormirnos en los laureles. ¿Y sabe por qué, hermano? Dándole una aplicación así rápida. Después de venir nosotros, de todas esas victorias del 2019, del principio, hermano, del 2020, donde nos sentíamos y estábamos viendo que todo estaba funcionando, estábamos viendo el poder de Dios en toda la iglesia, familias restaurándose, vidas cambiando, hermano, y en todo, hasta en lo material, construyendo el techo, invirtiendo en el ministerio de alabanza, y todo, hermano, de corazón haciéndolo para la gloria de nuestro Señor, y viendo cada uno de nosotros el apoyo de Dios. Uno podría pensar, hermano, de que nada más adelante podría venirnos a complicar la vida, y que si venía algo, que eso no nos iba a afectar en ninguna manera. Y en cuestión, hermano, en cuestión de días, cambió completamente todo, hermano, el formato en el que nosotros estábamos viviendo anteriormente. Y a partir del 13 de marzo se suspenden las actividades de nuestra iglesia, hermano. El 15 llegamos con mi esposa, nos reunimos y desde ese momento que hablamos con la congregación que llegó, transmitimos todo lo que estaba pasando hasta este momento, hermano. No hemos podido regresar a las actividades que nosotros teníamos en nuestra iglesia. Ahora bien, la pregunta es, ¿despertamos de los laureles? ¿Hasta dónde ha afectado nuestra relación con Dios este momento? Se nos ha olvidado de que el Dios que nos ha dado todas esas victorias espirituales ya no es el mismo por la situación que estamos pasando.
Eso, hermano, es lo que nosotros debemos de tener cuidado y esta mañana nos debe hacer reflexionar, porque es peligroso, hermano. Es peligroso el no recordar. Es peligroso que la situación que estamos viviendo se nos olvide completamente todo ese Dios de poder que ha estado con nosotros victoria tras victoria. Exactamente, hermano. Esto es lo que aconteció en la vida del profeta y es lo que a usted y a mí nos debe de poner en este momento a pensarlo. La enseñanza de todo esto es que es Dios, hermano, quien renueva las fuerzas del creyente. Cuando el profeta Elías huía de Jezabel, dice la escritura que él se fue por el desierto y se sentó debajo de un enebro queriendo morir y allí se quedó dormido. Imagínense usted, después de esa gran victoria, después de haber visto ese poder de Dios, esa confirmación de que sí él era el profeta, viene Jezabel cuando se da cuenta que el rey le cuenta todo el evento que acaba de pasar, le manda una razoncita que así como él hizo de quitarle la cabeza a sus 450 profetas, de esa misma forma le manda a decir ella, él va a morir. ¿Y sabe qué, hermano? En ese momento, que pudo haber sido como todo un hombre de Dios, como todo un profeta confirmado, como todo un profeta que había visto ese poder, como lo hemos visto usted y yo en nuestras vidas, ¿sabe qué hizo el profeta? Y es aquí el cuidado que debemos de tener con lo que somos, la humanidad nuestra, hermano. Se le olvidó completamente a Elías todo ese poder, toda esa confirmación, la tiró al suelo, hermano. Entró en miedo, entró en desesperación y sabe lo peor, comenzó a huir como que si él no fuera un profeta, hermano. Esa es la primera advertencia para su vida y para mi vida por la situación que hoy estamos viviendo. Hablo en esta mañana a personas porque sé que en nuestra congregación me atrevo a pensar y a decirlo que en todos, hermano, Dios se ha manifestado. Y lo repito, estamos viendo vidas cambiadas, hermano, familias de nuevo restauradas, jóvenes, hermano, buscando a Dios en estos tiempos. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios llega a la vida de alguien, llega a la vida de una iglesia, hermano, ese poder va a seguir por siempre. Pero así como al profeta Elías, después de esa manifestación, vienen problemas. Eso lo podemos aplicar a los momentos que estamos pasando nosotros ahorita, hermano. La situación que no me gustaría, hermano, que la viviéramos es la del profeta Elías. Que solo porque estamos en un momento de cuarentena, hermano, ya vamos por 30 días sin salir de nuestros hogares, y si hemos salido han sido momentos cortos y por emergencias. O sea, nuestra vida ha cambiado completamente, hermano, pero solo son 30 días, 40 días, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Pero eso no es problema, hermano. La situación es, y la pregunta es, ya no es el mismo Dios que nos dio todas las victorias el año 19 y el principio del 2020. Ya no es el mismo Dios que consumió todo el holocausto que Elías había preparado, hermano. Y ese es el reto que Dios, por medio de la Escritura, nos hace esta mañana a nosotros. Y nos dice, yo soy inmutable. Yo sigo siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Las situaciones cambian. Como podemos empeorar, esto puede mejorar la otra semana. Pero Dios sigue siendo el mismo.
Y Dios siempre sigue teniendo propósitos grandes para nuestras vidas. Por favor, hermanos, por favor, se los digo con todo mi corazón, no decaigamos. Dios tiene grandes propósitos para su pueblo. Y usted y yo, hermanos, somos pueblo de Dios. Dios envió un ángel al profeta que lo despertó y le llevó alimento y agua. Luego, por segunda vez, también lo despertó y le dio alimento. Y esto lo vamos a leer en el primer libro de Reyes, el capítulo 19 y los versos del 4 al 7. Y él se fue, dice, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Mire qué tristeza, hermano. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermano, meditemos un momento. ¿Qué se imagina usted que sintió Dios en un momento como este, viendo a la persona que le había clamado y él le había respondido en la forma como se lo pidió el profeta, confirmando que Dios es un Dios vivo y confirmando que quien le estaba pidiendo era un elegido de él? Y hoy, ante una amenaza, porque no les había pasado nada, hermano, solo era una amenaza, comenzó a huir y él dijo que quería morir, o sea, abandonar todos los propósitos de Dios en la vida de él por algo, hermano, tan sencillo como es una amenaza. La pregunta para usted y para mí es la siguiente: ¿estaremos igual que Elías caminando por ese desierto, hermano, y sentándonos bajo un enebro y diciendo: basta ya, Señor, con esta cuarentena, mejor murámonos ya? ¿Será, hermano, que le estamos dañando el corazón a Dios si estamos nosotros en una condición como esa? En ningún momento estoy diciendo de que estamos felices. En ningún momento estoy diciendo de que muchos de nosotros no estamos tal vez sufriendo, que tal vez no estamos en zozobra. No, hermano, y somos humanos. Pero también, además de que tenemos nuestra vieja naturaleza, también tenemos una nueva naturaleza, que es la parte espiritual, hermano, que en estos momentos debería de ayudarnos a nosotros para mantenernos y para saber que Dios no es hombre para mentir, para saber que Dios, hermano, siempre está con su pueblo y que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Entonces yo creo que sería injusto que, así como el profeta, algunos de nosotros esta mañana estuviéramos ya: Señor, yo quiero morirme, yo no aguanto esto. No, hermano, recordemos a ese Dios de victoria. Recordemos todos esos momentos felices, hermano, donde Dios nos ha levantado y nos ha restaurado. Se ha manifestado grandemente en nuestras vidas. ¿Por qué en un momento de estos nosotros vamos a tirar al suelo toda la grandeza de nuestro Creador? No podemos, hermano, no debemos hacerlo. Sigamos confiando en Él. Por eso son los ejemplos de la humanidad. Pero esta humanidad, hermano, ahí está el Espíritu de Dios, así como bajó ese ángel a él. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, que por medio del alimento que nosotros damos a la parte espiritual, para fortalecernos en estos días, hermano. Hoy es cuando debemos nosotros, que estamos más en nuestros hogares, debemos nosotros más profundizar en su palabra. Verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel, dice, le tocó y le dijo: levántate, come. Verso 6. Entonces él miró, y aquí
a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino, oiga bien esto, porque largo camino te resta. Dios, hermano, sabía la crisis por la que estaba pasando su siervo. Dios conoce, hermano, nuestra humanidad. ¿Y sabe qué? En ningún momento, así como al profeta, ni a usted ni a mí, nos va a dejar solos. Y le envió, hermano, fortaleza del cielo. Le mandó aquel alimento, aquella agua, que eran especiales, celestiales, pues así fue la fortaleza que le dio al profeta Elías, y la recibió para que pudiera con aquella comida y aquella agua caminar, hermanos. Oiga bien esto, mire qué preciosa la palabra. 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dice la palabra en Primero de Reyes 19, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida caminó, dice, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nuestro camino, queridos hermanos y hermanas, al monte de Horeb, que para el profeta fueron 40 días, ¿sabe qué, hermano? Son la cuarentena que usted y yo estamos viviendo. El alimento que bajó para el profeta, en nuestro caso, el alimento que nos da la fortaleza para la cuarentena, hermano, es la bendita y sagrada palabra de Dios, amados. Nuestra crisis o dificultad en ningún momento, hermanos, es desconocida para Dios. Como tampoco desconoce el Señor nuestro cansancio o agotamiento. Pero ¿sabe qué? Debemos ir a la presencia de Dios, así como Elías fue a Horeb, monte de Dios, para ser renovados y fortalecidos, pues largo camino tenemos por delante, hermano. Hay muchas cosas que hacer para la gloria de nuestro Dios. También recordemos algo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo vivió un momento crítico también de su vida en el huerto del Getsemaní. Y él allí, en el texto de Marcos capítulo 14, verso 34, una parte dice lo siguiente: mi alma está muy triste, le dice, hasta la muerte. Pero hay algo tan precioso, hermano, con el sentimiento que la persona le dice a Dios lo que está pasando. Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. La crisis, la situación que estamos viviendo para Él no es desconocida. Pero Él quiere, hermano, una oración como esta, con honestidad y sinceridad, como mi Señor se lo dijo a Él. Mi alma está triste, le dijo, hasta la muerte. Pero ¿sabe qué, hermano? Mientras oraba nuestro Señor, que estaba en agonía y grandes gotas de sudor mezclada con sangre caían a tierra, hermano. Y la Biblia nos dice que se le apareció un ángel del cielo, ¿sabe qué, hermano? Para fortalecerle. Esas oraciones, hermano, si en estos momentos de cuarentena, si en estos momentos de incertidumbre, usted o yo estamos pasando, estos son los ejemplos, hermano, que debemos de seguir. Aquello que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo nos recuerda y nos hace ver que nuestro Padre Celestial, hermano, jamás va a desamparar a ninguno de los que somos sus hijos. Así como Jesús, nosotros debemos de acudir a Dios, hermano, y pedirle a Él que renueve nuestras fuerzas, pues Él es, así como dice Isaías 40:29,
quien da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa es la palabra, hermano, para nosotros esta mañana. Concluimos que Dios en ningún momento, Él no quiere, hermano, que nosotros caigamos en derrota. Lo que Él desea es bendecirnos y que vivamos su poder a nuestro favor. Si a causa de las dificultades, hermano, en el hogar, o por problemas en nuestro trabajo, o porque hemos desobedecido el mandato de nuestro Señor, nuestras fuerzas han menguado, este es el momento, hermano. No es otro. Este es el momento para hablar con Dios, arreglar nuestras cuentas con Él y recibir de su mano la fuerza y el poder para levantarnos y vencer. Que Dios, hermano, bendiga nuestras vidas. Oramos al Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Gracias, Señor, por estos preciosos ejemplos donde vemos que hasta nuestro Señor Jesucristo llega un momento, Señor, que todos sabemos el por qué. Llegó un momento en que clamó a ti, Señor. Vemos al profeta Elías diferente en esa situación donde tú te manifiestas en la vida de él y cómo en un momento, Señor, de un día para otro, puede cambiar un panorama, Señor, que la victoria espiritual se nos olvide y podamos nosotros, como humanos que somos, Señor, olvidarnos de toda esa grandeza y entrar en un miedo hasta anhelar, Señor, morirnos. Pero esta mañana, Señor, has hablado a mi vida, y espero que hayas hablado a la vida de mis hermanos, que hayamos tenido un corazón receptivo, Señor, para que sepamos que en cualquier situación, Señor, eres tú quien va a renovar esas fuerzas para nosotros. Eres tú, Señor, quien va a mandar ese ángel, así como mandaste a darle el pan y el agua a nosotros, Señor, por medio del Espíritu de Dios, Señor. Nos va a hacer recordar que tenemos un alimento también celestial, como es tu palabra, la cual es viva y eficaz y no miente, Señor. Gracias por este tiempo y en tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias y esperando tu pronto regreso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.